Hay distintos tipos de reacciones que cabe esperar cuando alguien acaba de recibir una noticia terrible. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo reaccionan las personas condenadas a cadena perpetua? Algunas de sus reacciones te van a sorprender. Pues bien, en este vídeo vamos a ir un paso más allá, presentando algunas de las reacciones más chocantes de policías racistas condenados a cadena perpetua. El tiroteo de LeVar Jones. Corría el año 2014 en Carolina del Sur, cuando un policía estatal, Sean Grubert, se encontró con LeVar Jones, un conductor negro desarmado, durante un control de tráfico rutinario. La grabación de la cámara del salpicadero captó los acontecimientos que pronto resonarían en todo el país. Cuando el agente Grubert se acercó al vehículo de Jones, la tensión empezó a aumentar. ¿El motivo de la parada? Jones no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Lo que debería haber sido una simple interacción se convirtió rápidamente en un momento que cambió la vida. Sin previo aviso, Grubert sacó su arma y disparó varias veces contra Jones, alcanzándole en la cadera. El sonido de los disparos resonó en el aire, dejando a Jones herido y en estado de shock. Inmediatamente después, se desató el caos. Jones, dolorido e incrédulo, cayó al suelo, agarrándose la cadera herida. El vídeo del coche patrulla captó las crudas emociones de este horrible suceso, dejando a los espectadores atónitos e indignados. Al darse cuenta de la realidad de sus actos, Grubert comprendió el grave error que había cometido. Había disparado a un hombre desarmado durante un control de tráfico rutinario, alterando para siempre el curso de la vida de ambos. Los paramédicos acudieron rápidamente al lugar de los hechos y prestaron asistencia médica a Jones, que quedó física y emocionalmente marcado por este acto de violencia sin sentido. El incidente, grabado en vídeo, se convertiría en una prueba crucial en la batalla legal posterior. Las acciones de Grubert no quedaron impunes. Rápidamente fue detenido y acusado de agresión con lesiones, afrontando las consecuencias de su temerario comportamiento. La noticia de este espeluznante incidente corrió como la pólvora, echando más leña al fuego del debate en curso sobre el trato que los agentes del orden dispensan a los hombres de raza negra. El incidente se produjo menos de un mes después del asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri, que ya había desencadenado protestas generalizadas y peticiones de justicia. La gente salió a la calle exigiendo responsabilidades y el fin del racismo sistémico que asola nuestra sociedad. El caso de Sean Grubert y LeVar Jones se convirtió en un símbolo de la urgente necesidad de reformar nuestro sistema de justicia penal. El juicio posterior se celebró en un tribunal de Columbia, donde Grubert, vestido con un mono de presidiario y encadenado, esperaba su destino. El juez que presidía el caso reconoció que Grubert había malinterpretado el lenguaje corporal de Jones, poniendo aún más de relieve las trágicas consecuencias de este encuentro. Señor Jones, cometí el mayor error del mundo el día que le detuve, y le debo la mayor disculpa del mundo. No he encontrado palabras para expresarle cuánto lo siento. En el juicio, Grubert se mostró arrepentido de sus actos, ofreció una sincera disculpa a Jones y reconoció el daño irreversible que había causado. Pero, ¿bastarían sus palabras para hacer justicia a una comunidad herida? LeVar Jones, víctima de este acto de violencia sin sentido, se presentó ante el tribunal para pedir la pena máxima para Grubert. Habló del trato deshumanizador que sufrió tras el tiroteo, haciendo hincapié en la necesidad de que se rindieran cuentas y se reconociera su dolor. El juez, sopesando las pruebas y el impacto del caso, dictó sentencia. Grubert se enfrentaría a 12 años de cárcel, pero con un giro. La mayor parte del tiempo de prisión se suspendió, reduciéndose a 5 años, con crédito por los 17 meses que Grubert ya había cumplido. Cuando se anunció la sentencia, la reacción de Grubert fue una mezcla de alivio y decepción. Sabía que las consecuencias de sus actos seguirían persiguiéndole, incluso después de su puesta en libertad. Violar la libertad condicional significaría cumplir la condena completa, un recordatorio constante del daño irreversible que había causado. Derek Chauvin. En mayo de 2020, el mundo se vio sacudido por el trágico y absurdo asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de un agente de policía llamado Derek Chauvin. El incidente tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota, durante una detención realizada después de que el dependiente de una tienda sospechara que Floyd había utilizado un billete de $20 falso. Nadie podía imaginar que aquel encuentro desencadenaría un movimiento mundial contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Aquel fatídico día, Floyd fue detenido por Chauvin y otros 3 agentes. La situación se agravó rápidamente cuando Chauvin se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante unos atroces 9 minutos y 29 segundos. A lo largo de esta terrible experiencia, Floyd suplicó por su vida, jadeando y pronunciando las ya famosas palabras «No puedo respirar». A pesar de sus desesperadas súplicas,
Chauvin ignoró cruelmente los gritos de Floyd, mostrando un escandaloso desprecio por la vida humana. El incidente fue grabado en vídeo por un valiente transeúnte, y las imágenes corrieron como la pólvora por las redes sociales. El mundo contempló horrorizado cómo la vida de Floyd se desvanecía ante sus ojos. El carácter gráfico y perturbador del vídeo provocó indignación e incredulidad, y dio lugar a protestas generalizadas contra la brutalidad policial y la injusticia racial. La muerte de Floyd se convirtió en un catalizador del cambio, ya que personas de toda condición salieron a la calle para exigir justicia. El movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, cobró un nuevo impulso, y los manifestantes pidieron que se pusiera fin al racismo sistémico que asola nuestra sociedad. Las últimas palabras de Floyd: "No puedo respirar". El impacto del asesinato de Floyd resonó en todo el mundo, con protestas y manifestaciones en ciudades de todo el planeta. La gente se unió para exigir responsabilidades y poner fin al ciclo de violencia perpetuado por policías racistas. La trágica pérdida de la vida de George Floyd se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra la brutalidad policial y puso de relieve la urgente necesidad de un cambio sistémico. Nacido en Fayetteville, Carolina del Norte, Floyd creció en Houston, Texas, donde demostró talento y pasión por el deporte, sobre todo por el fútbol y el baloncesto, durante sus años de instituto y universidad. Sin embargo, la vida de Floyd no estuvo exenta de dificultades. Tuvo un pasado problemático, marcado por múltiples condenas y penas de prisión. Sin embargo, tras su salida de prisión en 2013, Floyd hizo un esfuerzo consciente por liberarse del ciclo de la violencia y la delincuencia. Se involucró activamente en su comunidad religiosa, buscando consuelo y orientación en su fe. El nuevo compromiso de Floyd con sus creencias religiosas le llevó a convertirse en mentor de jóvenes de su comunidad. Utilizó sus propias experiencias para alejarlos de la violencia y guiarlos por un camino de positividad y crecimiento. Además, Floyd recurrió a las redes sociales para difundir mensajes contra la violencia, utilizando su plataforma para abogar por la paz y la unidad. Por desgracia, la pandemia de COVID-19 trajo retos imprevistos a la vida de Floyd. En 2020, perdió su trabajo como camionero y su empleo de seguridad, dejándolo en un estado de incertidumbre. Estas circunstancias no hicieron más que sumarse a las dificultades a las que se enfrentaban muchos en estos tiempos difíciles. Cuando se conoció la noticia de la trágica muerte de Floyd, el impacto en su comunidad fue profundo. Las personas que le conocían personalmente, así como las que habían sido tocadas por sus mensajes de esperanza, quedaron devastadas por la pérdida. La muerte de Floyd se convirtió en un punto de encuentro para su comunidad, encendiendo un deseo colectivo de justicia y de poner fin al racismo sistémico que se había cobrado su vida. El proceso judicial que siguió al asesinato de George Floyd fue seguido con atención por todo el mundo, ya que el resultado tenía importantes implicaciones para la lucha contra la brutalidad policial. Derek Chauvin, el agente que se arrodilló sobre el cuello de Floyd, se enfrentaba a cargos de asesinato y homicidio involuntario. Los otros 3 agentes implicados, Tao Tao, Chata Alexander Kueng y Thomas Lane, también fueron acusados de complicidad en asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. El juicio que siguió cautivó a la nación, ya que la acusación presentó un caso convincente contra Chauvin. Salieron a la luz detalles escalofriantes que ponían de relieve el carácter excesivo y peligroso de sus acciones. Se descubrió que arrodillarse sobre el cuello de un sujeto en decúbito prono, como hizo Chauvin, se consideraba explícitamente peligroso e infringía la política policial. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. En un momento histórico, Chauvin fue declarado culpable de todos los cargos. El día de la sentencia, Chauvin vestía un traje gris con una máscara que le cubría la cara, como si tratara de ocultar su vergüenza. El juez declaró a continuación que no tomaba la decisión basándose en la emoción o la simpatía, sino aplicando el Estado de Derecho con equidad. Mientras pronunciaba su sentencia, Chauvin miró fijamente al juez, como si supiera que lo estaba esperando. Cuando el juez preguntó si iba a haber algo por parte de la defensa, su equipo respondió: "No, señoría. Las condenas de los otros 3 agentes se produjeron poco después. Estos veredictos causaron conmoción en todo el país y se consideraron un paso crucial hacia la rendición de cuentas por parte de los agentes de policía que abusan de su poder". Jason Van Dyke. Era una fría noche de octubre de 2014, cuando las calles de Chicago se convirtieron en el telón de fondo de un horrible acto de violencia que cambiaría para siempre la vida de los implicados. Laquan McDonald, un adolescente negro de 17 años, se encontró en el centro de un fatídico encuentro con la policía que acabaría costándole la vida. Aquella fatídica noche, Laquan caminaba por el centro de una calle de Chicago, aparentemente ensimismado en sus pensamientos.
Poco podía imaginar que su camino pronto se cruzaría con el del agente Jason Van Dyke, un policía blanco con un historial de denuncias en su contra. Mientras Laquan seguía su camino, llegaron al lugar agentes de policía que respondían a informes sobre un joven que se comportaba de forma errática. Entre ellos estaba el agente Van Dyke, que salió rápidamente de su vehículo con los ojos fijos en Laquan. La situación era tensa, y los acontecimientos que siguieron quedarían grabados para siempre en la memoria colectiva de la ciudad. En los instantes siguientes, Van Dyke y sus compañeros intentaron detener a Laquan, que parecía caminar hacia el arcén, alejándose de los agentes. Pero lo que ocurrió a continuación conmocionó al mundo. Sin previo aviso, Van Dyke dio un paso adelante, con la mano agarrando con fuerza su arma reglamentaria. En cuestión de segundos, disparó 16 veces contra Laquan. El sonido de los disparos resonó en la noche, rompiendo el silencio y alterando para siempre las vidas de quienes presenciaron la tragedia. El tiroteo fue grabado por una cámara del salpicadero de la policía, un registro escalofriante de los acontecimientos que se desarrollaron aquella noche. Sin embargo, transcurrió más de un año antes de que se hicieran públicas las imágenes, lo que provocó indignación y suscitó dudas sobre la transparencia y la responsabilidad del Departamento de Policía de Chicago. Cuando el vídeo salió finalmente a la luz, en noviembre de 2015, causó conmoción en la ciudad y en todo el país. Las imágenes revelaban una realidad inquietante. Un joven negro, desarmado y que aparentemente no suponía una amenaza inmediata, fue abatido en medio de una lluvia de balas por un agente de policía que había jurado proteger y servir. La publicación del vídeo desencadenó una tormenta de protestas en Chicago y en todo el país. La gente salió a la calle exigiendo justicia para Laquan y el fin del racismo sistémico y la brutalidad policial que se habían cobrado otra vida inocente. A medida que crecía el clamor público, el alcalde de la ciudad se enfrentaba a crecientes críticas por haber ocultado el vídeo a la opinión pública. Se plantearon preguntas sobre un posible encubrimiento y sobre la necesidad de una mayor transparencia en el Departamento de Policía de Chicago. El homicidio de Laquan McDonald no fue un incidente aislado. Añadió otro nombre a la larga lista de hombres negros muertos a manos de agentes de policía en Estados Unidos, y puso de relieve la urgente necesidad de reformar los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Las impactantes imágenes y las protestas posteriores obligaron al Departamento de Justicia a poner en marcha una investigación sobre las prácticas y políticas del Departamento de Policía de Chicago. Los resultados sacarían a la luz problemas muy arraigados de prejuicios raciales y uso excesivo de la fuerza en el departamento. Mientras el país esperaba el juicio del agente Jason Van Dyke, en Chicago se vivían momentos de gran tensión. La ciudad se preparaba para el veredicto, y los manifestantes salieron a la calle para exigir justicia para Laquan y el fin del racismo sistémico que había asolado a su comunidad durante demasiado tiempo. El juicio de Jason Van Dyke marcó un momento crucial en la lucha contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Fue una prueba de la capacidad del sistema de justicia para hacer que los agentes del orden rindieran cuentas de sus actos, independientemente de su placa o del color de su piel. El juicio del agente Jason Van Dyke por el homicidio de Laquan McDonald ha arrojado luz sobre los arraigados problemas de brutalidad policial y prejuicios raciales en el Departamento de Policía de Chicago. Las impactantes imágenes del tiroteo, publicadas más de un año después del incidente, desataron una indignación y protestas generalizadas, exigiendo justicia para Laquan y el fin del racismo sistémico que asola nuestra sociedad. Finalmente, Jason Van Dyke fue declarado culpable de agresión con agravantes con arma de fuego y asesinato en segundo grado debido a factores atenuantes. Se le impusieron 81 meses de prisión. Durante la sentencia, no se inmutó. La única palabra que escuchamos de él es su respuesta no y sí, mientras el juez hace sus preguntas. La familia de Laquan McDonald, entre el público, estaba visiblemente lívida mientras se pronunciaba la sentencia. El tiroteo de Laquan McDonald se ha convertido en un símbolo de la urgente necesidad de una reforma policial y de la lucha contra la injusticia racial. Ha provocado una investigación del Departamento de Justicia y ha llevado a la destitución del superintendente del Departamento de Policía de Chicago. El caso también ha puesto de relieve la importancia de la transparencia y el papel de la comunidad a la hora de exigir responsabilidades a las fuerzas del orden. Botham Jean. Sobre esta imagen. Levántate, hombre. Aquí el 911. ¿Cuál es su emergencia? Hola, soy un oficial fuera de servicio. ¿Puedo? Necesito EMS. Estoy en el número. ¿Qué sucede? Soy un oficial fuera de servicio. Pensé que estaba en mi apartamento y disparé a un tipo pensando que lo estaba. La noche del 6 de septiembre de 2018, en Dallas, Texas,
se desencadenaron una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre la vida de dos individuos. Fue una noche llena de tragedia, ya que Botham Jean, un contable de 26 años, fue víctima de un acto de violencia mortal a manos de una patrullera del Departamento de Policía de Dallas, fuera de servicio, llamada Amber Guyger. Las circunstancias que rodearon este incidente fueron espeluznantes y profundamente perturbadoras. Amber Guyger, agente de policía blanca, residía en Southside Flats, un complejo de apartamentos de 4 plantas de Dallas. Aquella fatídica noche, acababa de terminar su turno y salió del trabajo a las 21:33. Poco podía imaginar que los acontecimientos que se sucederían en las horas siguientes tendrían consecuencias de gran alcance. A las 21:46, Guyger aparcó su vehículo en la 4ª planta del aparcamiento y, aún armada con su pistola, se dirigió a lo que creía que era su apartamento. Sin saberlo, estaba a punto de sufrir un trágico error de identidad. Al acercarse a la puerta, Guyger intentó abrirla, pero se dio cuenta de que estaba entreabierta. En ese momento, su percepción de la realidad se distorsionó, haciéndole creer que un intruso había entrado en su apartamento. Sin dudarlo, entró en la vivienda con el dedo en el gatillo de su pistola. Dentro de la vivienda, Botham Jean, un hombre negro desarmado, estaba sentado en el salón, disfrutando inocentemente de un bol de helado. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de truncarse trágicamente. En una fracción de segundo, Guyger disparó su pistola 2 veces, alcanzando a Jean en el pecho. El sonido de los disparos rompió el silencio de la noche y se desató el caos. Guyger no tardó en darse cuenta de su grave error. Se había equivocado de apartamento y había acabado con la vida de un hombre inocente que no suponía ninguna amenaza para ella. En estado de shock y pánico, Guyger marcó inmediatamente el 911 a las 9:59 p.m., buscando desesperadamente ayuda para el hombre al que acababa de disparar. Los paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a Jean a un hospital cercano, pero ya era demasiado tarde. Las heridas de bala resultaron mortales y Botham Jean sucumbió trágicamente a sus heridas. Sin embargo, tras las investigaciones, la acusación inicial de homicidio involuntario no sirvió para aplacar la ira de la opinión pública. Muchos se preguntaban por qué no se acusaba a Guyger de asesinato, dadas las circunstancias que rodearon el tiroteo. El clamor público se hizo más fuerte y la presión para que se hiciera justicia se intensificó. Finalmente, el 30 de noviembre de 2018, un gran jurado acusó a Amber Guyger de un cargo de asesinato. La decisión de elevar la acusación marcó un punto de inflexión significativo en el caso, ya que el sistema legal reconoció la gravedad de la situación. El juicio comenzó con la presentación por parte de la Fiscalía de un caso convincente contra Amber Guyger. Expuso meticulosamente los acontecimientos de aquella trágica noche, destacando el hecho de que Botham Jean era un hombre inocente, sentado en su apartamento, cuando recibió el disparo mortal. La Fiscalía argumentó que las acciones de Guyger fueron imprudentes e injustificables, haciendo hincapié en la necesidad de que rindiera cuentas por su crimen. La defensa, por su parte, trató de pintar un cuadro diferente. Argumentaron que las acciones de Guyger fueron el resultado de una serie de errores desafortunados y que ella creía realmente que estaba entrando en su propio apartamento. La retrataron como una agente entregada a su trabajo que cometió un trágico error, y no como una asesina a sangre fría. A medida que avanzaba el juicio, fueron subiendo al estrado testigos clave, que ofrecieron testimonios cruciales para el desenlace del caso. Entre ellos estaba la propia Amber Guyger, que subió al estrado para compartir su versión de los hechos. Con lágrimas en los ojos, relató los acontecimientos de aquella noche y expresó su remordimiento por la pérdida de la vida de Botham Jean. El peso emocional del juicio era palpable, ya que la familia y los seres queridos de Botham Jean estaban sentados en la sala del tribunal, pidiendo justicia para su querido hijo y hermano, mientras se puede ver a Guyger llorando durante su testimonio. ¿Por qué disparó? Porque tenía miedo. Después de semanas de intensas deliberaciones, el jurado finalmente llegó a un veredicto. El 1 de octubre de 2019, Amber Guyger fue declarada culpable de asesinato. Fue un momento innovador, ya que se convirtió en la primera agente de policía de Dallas en ser condenada por asesinato desde el caso de Santos Rodríguez en 1973. El veredicto envió ondas de choque a través de la comunidad, ofreciendo un rayo de esperanza para aquellos que habían luchado durante mucho tiempo contra los prejuicios raciales en el sistema de justicia penal. En un momento que asombró al mundo, el hermano menor de Botham Jean, Brant Jean, subió al estrado y pronunció un poderoso acto de perdón. Expresó su deseo de que Guyger encontrara a Dios y le instó a cambiar de vida. En una extraordinaria muestra de empatía, Brant Jean preguntó al juez si podía abrazar a Guyger. La sala se llenó de cruda emoción cuando ambos se abrazaron, ofreciendo un atisbo de humanidad en medio del dolor.
La sentencia quedó en manos del jurado. Tras deliberar durante 1 hora, llegaron a un veredicto. El 2 de octubre de 2019, Amber Guyger fue condenada a 10 años de prisión. La sentencia provocó reacciones encontradas, con algunos sintiendo que era demasiado indulgente dada la gravedad del crimen, mientras que otros creían que era un paso hacia la rendición de cuentas. Durante la vista de la sentencia, el padre de Botham Jean, Bertram Jean, expresó su perdón hacia Amber Guyger, pero manifestó su decepción por la sentencia, esperando un castigo más severo. La juez Tammy Kemp también suscitó polémica cuando abrazó a Guyger y le entregó una Biblia. Las acciones de perdón y la muestra de empatía suscitaron intensos debates sobre la justicia, el perdón y el papel de la raza en el sistema de justicia penal. Amber Guyger cumple actualmente su condena en prisión y podrá ser puesta en libertad en septiembre de 2024, aunque su condena completa se extiende hasta septiembre de 2029. Damon Grimes. Este caso no solo sacó a la luz los oscuros entresijos de los prejuicios raciales en el seno de las fuerzas del orden, sino que también inició un debate nacional sobre la brutalidad policial y la urgente necesidad de justicia y reforma. El fatídico día 26 de agosto de 2017, en la bulliciosa ciudad de Detroit, Michigan. Damon, un joven vibrante y enérgico, estaba disfrutando de un paseo en su quad, un pasatiempo común para muchos adolescentes de la zona. Poco podía imaginar que ese inocente paseo se convertiría pronto en una pesadilla. Se trataba de Mark Besner, un policía estatal encargado de mantener el orden en las calles de Detroit. Besner, sin embargo, tenía una historia problemática que pronto saldría a la luz. Las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de prejuicios raciales le habían perseguido durante toda su carrera, suscitando preocupación tanto entre los miembros de la comunidad como entre los activistas. Aquel fatídico día, Besner vio a Damon conduciendo su quad y decidió perseguirlo. Lo que debería haber sido un control de tráfico rutinario se convirtió rápidamente en una tragedia de proporciones inimaginables. Besner, armado con una pistola eléctrica, tomó la desafortunada decisión de disparársela a Damon, una decisión que tendría consecuencias fatales. Cuando Besner disparó la pistola, Damon perdió el control de su quad y chocó contra un camión aparcado. El impacto fue devastador y Damon sufrió lesiones graves. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, ya era demasiado tarde. Damon Grimes, una joven promesa llena de potencial, había muerto. La noticia de la muerte de Damon conmocionó a toda la comunidad, provocando indignación y demandas de justicia. El incidente fue otro doloroso recordatorio del racismo sistémico y del uso excesivo de la fuerza que afectan de manera desproporcionada a las comunidades de color. La gente se echó a la calle, protestando contra la brutalidad policial y exigiendo responsabilidades por la muerte de Damon. El caso atrajo rápidamente la atención nacional, y los medios de comunicación siguieron de cerca todos los acontecimientos. El juicio de Mark Besner se convirtió en el centro de atención, mientras el país esperaba con impaciencia que se hiciera justicia. La sala del tribunal estaba abarrotada de familiares de Damon, activistas y ciudadanos preocupados, todos esperando un resultado justo y equitativo. A lo largo del juicio, fueron apareciendo pruebas condenatorias que ofrecían una imagen inquietante de las acciones y la mentalidad de Besner. Los testigos declararon sobre su historial de uso excesivo de la fuerza, especialmente contra personas afroamericanas. Quedó claro que la trágica muerte de Damon no fue un incidente aislado, sino un síntoma de un problema mucho mayor en el seno de las fuerzas del orden. Tras un largo proceso judicial, el jurado llegó finalmente a un veredicto. Mark Besner fue declarado culpable de homicidio involuntario, una acusación que le garantizará el encarcelamiento durante al menos 5 a 15 años. Cuando el juez pronunció la sentencia, la cara de Besner era de remordimiento. El peso de sus acciones finalmente había alcanzado a él, y la realidad de pasar los próximos 5 a 15 años tras las rejas se hundió en. Dijo lo siguiente: "Y quiero que la familia sepa que lo siento, que pienso en ello todos los días, y que si hubiera una máquina del tiempo para volver atrás y cambiar el resultado, lo haría". Fuera de la sala, se congregaron manifestantes que exigían justicia no solo para Damon, sino para todas las víctimas de la brutalidad policial. El caso de Damon Grimes se convirtió en un grito de guerra en favor del cambio, que inició un debate nacional sobre los prejuicios raciales, el uso excesivo de la fuerza y la urgente necesidad de reformar la policía. Tras la muerte de Damon, su familia y la comunidad tuvieron que hacer frente a la inmensa pérdida. Su madre, Monique Grimes, se convirtió en una firme defensora de la justicia, luchando incansablemente por la rendición de cuentas y la reforma de las fuerzas policiales. La memoria de Damon sigue viva a través de las voces de quienes se niegan a que su muerte sea en vano.
La familia de Damon, desolada por la pérdida de su joven vibrante y prometedor, se vio abocada a un mundo de dolor y desesperación. Monique Grimes, la madre de Damon, soportó el peso de un dolor inimaginable al enfrentarse a la realidad de que su hijo se había ido para siempre. Su corazón se rompió en 1000 pedazos y juró luchar incansablemente por la justicia y la rendición de cuentas. El impacto de la muerte de Damon resonó mucho más allá de su familia inmediata. Encendió un fuego en la comunidad, un fuego alimentado por la ira, la frustración y una demanda colectiva de justicia. La gente se echó a la calle, organizando vigilias y protestas, exigiendo responsabilidades por la muerte de Damon y el fin del racismo sistémico y la brutalidad policial que se habían cobrado su vida. Walter Scott. En abril de 2015, la nación se vio sacudida por el trágico asesinato de Walter Scott, un hombre negro de 50 años, a manos de Michael Slager, un agente de policía local de North Charleston, Carolina del Sur. El incidente comenzó como un control de tráfico rutinario, en el que Slager paró a Scott por una luz de freno que no funcionaba. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación destaparía una realidad espeluznante. Inicialmente, el informe de Slager sobre el incidente ofrecía una imagen diferente de lo que realmente ocurrió. Pero la verdad salió a la luz cuando apareció un vídeo que recogía todo el incidente. Las imágenes mostraban a Slager disparando a Scott por la espalda cuando intentaba huir, completamente desarmado. Esta sorprendente revelación contradijo la versión de Slager y causó conmoción en todo el país. El caso acaparó una gran atención y dio lugar a investigaciones independientes por parte de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, el FBI y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. En junio de 2015, Slager fue acusado de asesinato, lo que supuso un importante paso hacia la justicia. En el juicio, alegó que se estaba defendiendo y que Slager le había atacado antes de que empezara a grabarse el vídeo del móvil. Y vi esa pistola eléctrica venir hacia mí así. Sin embargo, el camino hacia la justicia estuvo lejos de ser tranquilo. A finales de 2016, un juicio terminó en juicio nulo, dejando a muchos frustrados y cuestionando la imparcialidad del sistema legal. Pero la lucha por la justicia continuó, y en mayo de 2016, Slager se enfrentó a cargos federales, incluyendo la violación de los derechos civiles de Scott y obstrucción a la justicia. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Slager se declaró culpable de los cargos federales de violación de los derechos civiles en un acuerdo de culpabilidad de mayo de 2017. Como parte del acuerdo, se retiraron los cargos estatales de asesinato. Finalmente, en diciembre de 2017, Slager fue condenado a 20 años de prisión por asesinato en segundo grado, proporcionando cierta apariencia de cierre para la familia de Scott y la comunidad. La madre de la víctima se aferró hoy a una foto suya en el tribunal. Se volvió hacia Slager y le dijo: «Te perdono». Slager comenzó a llorar y dijo al tribunal: «Con mis acciones de ese día, Walter Scott ya no está con su familia, y yo soy responsable de eso». Cuando se enfrentan a las consecuencias de sus actos, los policías racistas reaccionan de diversas maneras, a menudo mostrando una preocupante falta de remordimiento o responsabilidad. El caso del asesinato de Walter Scott a manos de Michael Slager es un ejemplo escalofriante de cómo reaccionan algunos miembros de las fuerzas del orden cuando se enfrentan a penas de cadena perpetua. Una reacción común entre los policías racistas es la negación. A pesar de las abrumadoras pruebas, incluidas las imágenes de vídeo, algunos agentes se niegan a aceptar la responsabilidad de sus actos. Pueden intentar restar importancia a la gravedad de sus delitos, o incluso alegar defensa propia, a pesar de las claras pruebas de lo contrario. Esta negación no solo perpetúa la cultura de la impunidad, sino que añade un insulto al daño sufrido por las víctimas y sus familias. Otra respuesta que se observa entre los policías racistas es el desafío. En lugar de mostrar remordimiento o aceptar las consecuencias, estos individuos pueden mostrar una actitud desafiante, negándose a reconocer cualquier fechoría. Este desafío puede manifestarse de diversas maneras, como manteniendo una actitud estoica durante los procedimientos judiciales o incluso expresando abiertamente su desdén por el sistema judicial. Este comportamiento erosiona aún más la confianza pública y socava la integridad de la profesión policial. En algunos casos, los policías racistas pueden intentar eludir por completo su responsabilidad. Pueden emplear tácticas legales, como solicitar juicios nulos o apelar los veredictos, en un esfuerzo por evitar enfrentarse al castigo en toda su extensión. Estas maniobras no solo prolongan el dolor y el sufrimiento de las familias de las víctimas, sino que también ponen de relieve la necesidad de reformas integrales en el sistema de justicia penal para garantizar que se haga justicia.
Las reacciones de los policías racistas ante las cadenas perpetuas revelan un problema profundamente arraigado en las fuerzas del orden. La falta de remordimiento, el desafío y los intentos de eludir la rendición de cuentas demuestran un desprecio por las vidas y los derechos de las comunidades que deben proteger. Estos problemas deben abordarse de frente mediante cambios sistémicos, como la mejora de la formación, el aumento de las medidas de rendición de cuentas y el desmantelamiento del racismo sistémico dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos.